colecciona tu arte? ¿En qué sentido? ¿Cómo uno accede a tu obra y coleccionar tu obra? Bueno, porque es más pública, porque digamos, yo accedo a tu trabajo de video sin pagar. Yo tengo 8 galerías que me representan, o sea, en Nueva York, en Madrid, en Houston, en Boston, en diferentes lugares. Son galerías que me representan en ese lugar. Por ejemplo, bueno, en Argentina, Ruth Balzac, ¿no? Bueno, por ahí es donde el coleccionista compra obras, ¿no? Sí. Y el que no compra y quiere ver, tiene exposiciones para ir a ver. Claro. Por todos lados. O sea, yo jamás vendo mi taller, nunca, ¿no? ¿Cómo funciona el mercado del arte? ¿Está muy corrupto? ¿Está muy reprimido? No, depende de la galería. Por ejemplo, vamos a poner, hay mejores, yo no voy a nombrar, pero hay galerías que son mejores que otras, mejores en el sentido que tienen mejores coleccionistas, que te ponen en colecciones en museos o en lugares que a uno le gusta tener la obra, que tienen acceso a esos lugares, que tienen el prestigio de que museos se dirigen a esos lugares para comprar obra, ¿no? En ese sentido yo tengo suerte, me parece que tengo muchas obras en muchos museos y en colecciones así, que uno está contento que las tengan, ¿no? ¿Y vos? Y yo tengo menos, pero tengo. ¿Tenés galerías también que te representan? Sí, tengo galería en España, en Nueva York también, en Argentina, que me representan y trabajan. ¿Les piden cosas concretas? ¿Hay un pedido, digamos, hay un estímulo de necesito tal línea de trabajo? No, solamente a veces haces lo que haces. No, a veces puede ser que alguien quiera un mural o alguna cosa, que alguien te comisione algo, sí, ¿no? Pero si no, en general no. Hacés lo que querés y tal. Hacés lo que querés. Lo que puede suceder es que una galería te diga, yo quiero más de estos, porque estos, o sea, necesito obra más grande, por eso. Eso también, ¿no? puede, algunas veces eso puede ser, pero digamos, dentro de lo que es lo que vos producís, no. Sos libre. Digamos, si alguien te lo pide, yo le diría que se vaya al diablo. No, pero en general la galería te elige porque le gusta tu obra y el coleccionista quiere comprar una obra que ella conoce. Entonces, por ejemplo, en mi caso hay obras, grabados múltiples que son de precio muy súper accesible y otras obras que son caras porque son grandes o únicas o cosas así, o porque son por ejemplo, muy pocas yo tengo de los años 60 y 70, o sea, las obras más viejas son mucho más caras. El Malva tiene una serie tuya del El Malva tiene eso, tiene una pintura muy grande también. Tiene pintura, y creo que tiene un video. Puede ser, no me acuerdo. Sí. Que si tuviéramos que explicarle a un neófito qué es arte conceptual. Arte conceptual, me río no porque tenemos esa conversación siempre con un amigo. Es, por ejemplo, en vez de pensar en una obra desde el punto de vista de la textura o del color o de la composición, pensar más desde el punto de vista del concepto, que en realidad todas las obras, aunque sea, no sé, puntillista, hay un concepto que se puede decir teórico, ¿no? Pero estas obras ponen mucho menos énfasis en la factura de la obra que en la idea. La idea es más importante que la técnica, ¿no? Al mismo tiempo, porque era también un momento en que uno estaba en contra de la obra única, cara, qué sé yo, había un montón de factores. Sí, tenía una base política bastante interesante, de querer hacer obras, desmaterializar el arte para no tener un objeto de mercado, o sea, para saltear la galería, saltear. Sí, acá lo que importa es la idea. ¿Cómo funciona esa idea?
Bueno, Pero- estamos hablando de los años 60, donde no te hacías mucho la pregunta de qué vivías. Uno seguía para adelante y de qué vivías Pero era otra aparte, historia. en general, yo por lo menos siempre tuve la teoría que el artista nunca tiene que pensar de vivir de su arte, puede dar clase, ser, no sé, carpintero, cualquier cosa para ser libre, porque si no, por ejemplo, yo en la época que yo era muy expresionista de esos grabados, yo vendía muchas ediciones a editores en Nueva York. En el momento que empecé a hacer esa obra muy ascética, que hay un hilito y no hay nada, no lo compraba ningún editor porque no se lo vendía a nadie. Pero si yo no hubiera tenido la libertad de que no vivo de eso, quién sabe, me convenzo a mí mismo que no, que hay que poner mucho color y textura, lo que sea, ¿no? Bueno, con respecto a eso del arte conceptual, es interesante porque uno en ese momento quería salir de toda la cosa formal, ¿no? Pero si lo miramos ahora en perspectiva, se creó otra forma de formalidad, o sea, el masking tape, el papelito cortado, o sea, todo es Sí, otra otra estética, estética, que no es el óleo y qué sé yo, pero es otra igual, Claro. pero diferente materia. Es más difícil de ser absorbido por museos. No, Es ahora no. imposible, lo que sí No. es... Ahora es más fácil si fuimos. Así es. No, pero hay otra cosa. Por ejemplo, No. hubo en Nueva York una exposición muy grande de arte conceptual y era emocionante ver, por ejemplo, que esas obras que estaban pensadas para ser desechables, para que no tengan ningún valor, estaban aseguradas a miles y miles de dólares, porque el tiempo pasa y yo hacía exposiciones por correo, que era la idea que te mandaba la obra y esa obra era desechable, lo único que importaba era la idea, pero el tipo que la guardó hoy en día lo puede vender a muy buen precio. O sea que las ideas a veces no corresponden a lo que la realidad va a decidir que suceda, pero yo creo que no importa, que la cosa válida es la idea esa sigue siendo válida. La realidad y el mercado, ¿no? El mercado se las ingenia para absorber y convertir en mercancía aquello Cualquier que vos cosa. pensaste que estuviera bien lejos de la mercancía. Te absorbió. Te absorbió, Igual. ¿no? Entonces, por un lado, uno puede pensar desde el punto de vista político que es un poco frustrante, ¿no? Porque inventase, pero por otro lado tenés que pensar que cada cosa tiene también un momento histórico y en su momento eso sentó bases y Claro, lo que se también compra ahora digamos no hablamos de, o sea, puede haber algún neoconceptual o los hay, ¿no? Neoconceptuales, pero más bien estamos en un momento postconceptual, digamos, ¿no? Con otras Sí. características, con otras cosas. Che, la casa de ustedes, ¿qué tienen colgado en las paredes? En esta Obra- nada. En esta nada, pero Es un es un descanso, vacaciones. Acá no tienen colgado nada. 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 Pero en Nueva York, obras Mucho. de los demás. Mucho. ¿Qué quieres saber? Tenemos cosas que nos gustan mucho. Tenemos muchos amigos. A ver, Tenemos, Ernesto Vila, para empezar por Uruguay, ¿no? Ernesto tenemos Vila, un Fontana Marco Maggi. divino, un grabado de Fontana muy lindo, tenemos un Tapies, Tenemos un grabado de Tapies, tenemos debemos decir, un pequeño Picasso, tenemos también jóvenes, muchos jóvenes, bastante más jóvenes que nosotros, de repente no tan jóvenes, pero como Cini Maidagan, que son Maidagan, de Beto de Rosario, Boulder, que es argentino también, Luis Kamnitzer, también Luis Kamnitzer, tenemos Ricardo Lanzarini, tenemos a ver, hay que empezar a recorrer la casa. Sí. Steinberg, un grabado de Steinberg precioso. Steinberg, Tenemos Dalí. Dalí. tenemos unos Torres García, pequeñitos dibujos. Y tenemos muchas obras en caja porque no caben en las paredes. Sí. Bueno, acá están 2 veces al año, por eso es más. Sí. Es menos. Sí, acá no, es distinto, porque además no íbamos a ver. Sí, me muestran el tallercito. Sí, que hay acá? claro. Sí, Cuando no es- digas.